Hay culturas que construyen muros entre lo visible y lo invisible, que definen con claridad lo que pertenece al mundo de los vivos y lo que habita en la sombra. Pero hay otras, como la japonesa, que jamás trazaron esa línea con firmeza. En Japón, lo espiritual no está oculto tras templos silenciosos ni relegado a los libros sagrados. Está en el aire, en las montañas cubiertas de niebla, en los árboles viejos que murmuran al anochecer, en el sonido del agua corriendo junto a un camino olvidado. Desde tiempos antiguos, los japoneses han convivido con una infinidad de presencias. No necesariamente divinas, ni demoníacas en el sentido occidental. Algunas son juguetonas, otras temibles, muchas profundamente tristes. Todas forman parte de un universo paralelo que no se niega, sino que se acepta, se respeta y en ocasiones, se teme. Este mundo está ya habitado por espíritus, criaturas, espectros y fuerzas que no se ven, pero se intuyen. No necesitan ser invocados, porque viven entre nosotros. El folclore japonés es una manifestación de esa convivencia antigua con lo invisible. No es un conjunto cerrado de mitos, sino un tejido vivo de relatos, supersticiones, creencias locales y observaciones del entorno. A veces, una leyenda nace del crujido de una puerta que nadie cerró. Otras, de una figura lejana caminando por el arrozal bajo la lluvia. Lo que en otros lugares se silencia o se ridiculiza, en Japón se escucha con respeto. Hay sabiduría en las supersticiones, hay memoria en los fantasmas. En cada región del país florecieron sus propias historias. Las islas del norte, barridas por el viento y la nieve, conocen espíritus que emergen del hielo. Los valles escondidos en las montañas guardan secretos celosamente protegidos por entidades antiguas. Y en las aldeas cercanas al mar, aún se relatan encuentros con seres que salen del agua cuando el sol se pone. Es un folclore profundamente arraigado a la tierra, a las estaciones, al ritmo de la naturaleza. Y es también un lenguaje que traduce lo inexplicable. Durante siglos, estas historias circularon de boca en boca. Eran contadas al calor de un brasero, bajo la sombra de los cerezos en flor, o durante las largas noches de invierno. Algunas cambiaban con el tiempo, otras se repetían con exactitud. A través de este viaje, nos adentraremos en ese universo de sombras y susurros. Y lo haremos de la mano de un hombre que, viniendo de muy lejos, supo escuchar lo que otros ya no contaban. Pero antes de hablar de él, es importante abrir bien los sentidos, porque cuando se trata de leyendas japonesas, a veces lo más importante no es lo que se ve, sino lo que se siente, lo que se presiente, y lo que de pronto parece estar ahí, justo detrás de uno. A veces, las personas que mejor comprenden un lugar no nacen en él. Tienen un oído afinado para lo invisible, una sensibilidad que no busca dominar, sino escuchar. Así fue Lafcadio Hearn, un hombre que cruzó el mundo en busca de algo que no sabía nombrar, y que al final encontró su morada no en un sitio concreto, sino en una forma distinta de ver lo real. Su vida fue, en muchos sentidos, una larga peregrinación hacia lo intangible. Nació en 1850, en la isla griega de Leucade, hijo de un médico militar irlandés y una mujer griega profundamente apegada a sus tradiciones ortodoxas. Ese origen, ya de por sí híbrido, marcaría toda su existencia. Desde muy pequeño fue arrancado de su entorno materno y trasladado a Irlanda, donde la familia paterna lo crió en un ambiente frío, rígido, profundamente religioso y marcado por el rechazo a su herencia griega. La distancia con su madre fue definitiva. Nunca volvió a verla. Durante su infancia y adolescencia, Hearn sufrió no solo el desarraigo emocional, sino también un accidente que le dañó gravemente el ojo izquierdo, dejándolo prácticamente ciego de un lado. Este detalle, aparentemente menor, tuvo un efecto duradero. Condicionó su visión del mundo, literal y simbólicamente. Desde entonces, desarrolló una percepción más aguda de los detalles, de los matices que los demás pasaban por alto. Aprendió a mirar con un solo ojo, pero a ver mucho más que la mayoría. Fue un niño solitario, taciturno, amante de los libros, los fantasmas y lo oculto. Creció rodeado de textos religiosos, cuentos populares irlandeses y leyendas del viejo continente. Pero su vida estuvo lejos de ser estable. A los 19 años fue enviado a Estados Unidos, prácticamente sin recursos. Durante años vivió en condiciones precarias en Cincinnati, sobreviviendo como pudo. Trabajó como obrero, corrector de pruebas, ayudante de imprenta, hasta que finalmente encontró un lugar en el mundo del periodismo. Hearn se convirtió en un cronista agudo y a menudo provocador.
Escribía sobre los márgenes, sobre los barrios más pobres, los prostíbulos, los condenados, los inmigrantes. No se sentía cómodo en los salones elegantes ni en los círculos literarios oficiales. Su mirada, incluso entonces, estaba orientada hacia lo que la mayoría prefería no ver. Sentía afinidad por los invisibles, por los otros, por los que vivían entre sombras. Fue en Nueva Orleans donde su escritura adquirió un tono más maduro y literario. Allí se sumergió en las culturas criollas, afroamericanas y caribeñas, recopilando cuentos de vudú, supersticiones y relatos sobrenaturales. El patrón comenzaba aún a ser claro. Hearn era un explorador de mundos intermedios. Estaba fascinado por las creencias populares, no porque fueran exóticas, sino porque veía en ellas una verdad más profunda, una sensibilidad olvidada por la razón moderna. Viajó también por las Antillas, donde continuó recogiendo historias locales. Pero aunque sus textos eran valorados por su estilo refinado y su capacidad de captar lo misterioso, Hearn seguía sintiéndose fuera de lugar. Era un hombre de muchos idiomas y de ningún hogar, de múltiples culturas pero de ninguna patria. Y tal vez por eso, cuando en 1890 aceptó un encargo para viajar al Japón como corresponsal, no lo dudó. No sabía aún que ese viaje iba a ser definitivo. En aquella época, Japón era un país que recién comenzaba a abrirse al mundo exterior tras siglos de aislamiento. La modernización avanzaba con paso firme, pero también con resistencia. Muchos aspectos del mundo tradicional japonés, sus costumbres, su espiritualidad, sus formas de pensar, comenzaban a desdibujarse bajo la influencia occidental. Y fue precisamente eso lo que fascinó a Hearn, ese mundo en tránsito, esa cultura que aún conservaba un pie en lo invisible. Su llegada a Japón fue algo más que un desplazamiento físico. Fue una especie de reencuentro con lo sagrado, con lo narrativo, con lo simbólico. No tardó en alejarse de las grandes ciudades y los circuitos oficiales para adentrarse en los pueblos pequeños, en las aldeas donde aún se contaban historias junto al fuego. Y allí, por primera vez, se sintió en casa, no porque entendiera completamente lo que veía, sino porque intuyó que allí, en esos relatos susurrados, se encontraba algo que llevaba buscando desde niño, una manera de nombrar lo inexplicable. Japón le ofrecía un lenguaje para sus propias sombras, un país donde los fantasmas no eran tabú, sino memoria, donde los espíritus no eran parte del pasado, sino del presente, y donde contar historias no era solo un arte, sino un deber. Fue en ese cruce de caminos donde Lafcadio Hearn empezó a transformarse no solo en un narrador, sino en un testigo. Su vida hasta entonces había sido errante, solitaria, marcada por la pérdida. Pero en las leyendas japonesas encontró algo que daba sentido a su trayecto, una visión del mundo donde lo roto, lo invisible y lo olvidado podían tener lugar, no como error, sino como parte esencial del todo. Cuando Lafcadio Hearn pisó Japón por primera vez en 1890, lo hizo con la mirada de un extranjero, pero con el oído de quien ha aprendido a escuchar lo que no se dice. Venía de mundos rotos, de márgenes y fragmentos, y sin embargo al llegar al archipiélago, encontró algo que parecía completo a su modo, una civilización profundamente arraigada en lo invisible. Pronto abandonó su puesto de corresponsal. Lo que le interesaba no eran las noticias políticas ni los grandes debates sobre la modernización. Él buscaba otra clase de verdad. Se estableció en Matsue, una ciudad pequeña junto al mar de Japón, donde trabajó como profesor de inglés. Fue allí donde se casó con una mujer japonesa, Koizumi Setsu, hija de una familia samurái venida menos. A través de ella, Hearn se sumergió en el mundo doméstico y espiritual de Japón, no como un espectador, sino como alguien que quería entender desde dentro. Setsu no solo fue su esposa, sino también su traductora cultural. Le contaba cuentos que había escuchado de niña, le explicaba rituales, gestos, palabras que no tenían traducción directa. A través de ella y de su entorno, Hearn accedió a una dimensión que pocos extranjeros habían alcanzado, la del Japón íntimo, ese que no aparece en los textos oficiales ni en los tratados académicos, pero que respira en los templos rurales, en los silencios compartidos, en la forma de servir el té o de caminar bajo la lluvia. Su método para recopilar historias era casi artesanal. No acudía a los grandes sabios ni a los archivos imperiales. Se sentaba con ancianos, con campesinos, con monjes errantes. Escuchaba en las cocinas, en los mercados, en las caminatas por los senderos de montaña. A veces no tomaba notas, solo memorizaba. Otras veces pedía que le repitieran la historia una y otra vez, para captar su ritmo, sus pausas, sus giros.
Quería que el relato conservara su espíritu oral, su textura antigua. No le interesaba embellecerlas, sino ser fiel a lo que transmitían, incluso si eso significaba aceptar la contradicción o lo inexplicable. Y no solo escuchaba, sentía. Tenía una sensibilidad profundamente afinada a los matices del entorno. Describía con devoción el olor de la madera vieja en los templos, el sonido de los insectos por la noche, la sensación del aire justo antes de una aparición fantasmal. Para él, lo sobrenatural no era algo que interrumpía la realidad, sino algo que la permeaba constantemente. La frontera entre este mundo y el otro era porosa. Se podía cruzar sin saberlo, o incluso sin quererlo. Esa percepción se plasmó con fuerza en su obra más conocida, Kwaidan, Historias y estudios de cosas extrañas. Publicado en 1904, el libro es una recopilación de relatos tradicionales de fantasmas, espíritus y seres inusuales, entrelazados con reflexiones personales y observaciones etnográficas. Pero más allá de su valor literario, lo que hace especial a Kwaidan es la atmósfera. Hearn no solo transmite los hechos de las leyendas, sino que logra transportar al lector a ese Japón suspendido entre dos mundos. Escribe con una lentitud hipnótica, casi ritual, como si cada palabra estuviera colocada con la precisión de un gesto ceremonial. En sus relatos, el miedo no proviene de lo grotesco, sino de lo que se insinúa. Hearn comprendió como pocos que en Japón las criaturas sobrenaturales no son solo símbolos o metáforas. Son entidades con agencia. Tienen deseos, historias, motivaciones. Algunas protegen, otras castigan, muchas simplemente existen. Su obra no solo rescató criaturas, rescató una forma de estar en el mundo. Muchas de las figuras que recogió siguen vivas hoy, no solo en su obra sino en el imaginario japonés. Algunas han mutado, otras permanecen intactas, y entre todas ellas, hay una que quizá simboliza mejor que ninguna esa mezcla de belleza y amenaza, de presencia etérea y de peligro silencioso. Una mujer que camina sola por la nieve, que aparece cuando más frío hace, en las tierras altas del Japón invernal, donde la nieve cubre el mundo como un sudario de silencio. Hay una figura que ha sido temida y reverenciada durante siglos. No deja huellas en el suelo, pero sí en la memoria. No necesita hablar para infundir respeto, y a veces, lo que más asusta de ella no es su crueldad, sino su belleza. Se la conoce como Yuki Onna, la mujer de nieve. Su aparición suele describirse con una inquietante mezcla de elegancia y amenaza. Una figura alta, vestida con un kimono blanco que se funde con el entorno helado. Su piel es pálida como la luna llena reflejada en un lago congelado, y sus ojos, aunque serenos, están vacíos de compasión. Flota más que camina. Su presencia es etérea, como si fuera parte del mismo invierno que la rodea. Algunos dicen que no tiene pies, que se desliza sin tocar el suelo. Otros, que su aliento es suficiente para matar. Las leyendas sobre Yuki Onna se remontan al menos al período Muromachi, hacia el siglo XV, aunque probablemente sean mucho más antiguas. Son relatos que nacen del invierno más profundo, cuando los caminos quedan cubiertos de hielo, los techos de las casas se hunden bajo la nieve, y la vida se reduce a esperar que el frío pase. En ese contexto, la aparición de una figura como Yuki Onna no es solo una historia fantástica, sino una forma de dar forma al miedo ancestral al invierno, al aislamiento, a la muerte súbita en medio de la ventisca. En algunas versiones, Yuki Onna mata sin piedad a quienes encuentra en la nieve, les sopla el rostro y los congela al instante, o les chupa la energía vital como un vampiro silencioso. Pero hay otras en las que se muestra más compleja. En ciertas historias, se enamora de un hombre humano, se casa con él, tiene hijos. Pero si él alguna vez descubre su verdadera naturaleza, ella desaparece para siempre, arrastrada de vuelta al mundo que no pertenece al nuestro. Es en ese vaivén entre lo demoníaco y lo trágico donde Yuki Onna revela su profundidad simbólica. La nieve, como ella, puede ser hermosa y mortal. Puede cubrir un paisaje con una calma aparente, y al mismo tiempo, esconder peligros mortales. En la figura de Yuki Onna se concentran varios miedos y deseos. El miedo a morir congelado, el deseo de lo inalcanzable, la atracción por lo bello que no se puede poseer sin pagar un precio. Es, en cierto modo, una metáfora de lo efímero, de lo que parece eterno pero se desvanece con el primer rayo de sol. Cuando Lafcadio Hearn recogió esta leyenda y la incluyó en Kwaidan, lo hizo con la precisión de quien entiende no solo el contenido del relato, sino su alma. En su versión, un joven llamado Minokichi y un anciano, su maestro, quedan atrapados en una tormenta de nieve.
Encuentran refugio en una choza, pero durante la noche, una mujer vestida de blanco entra silenciosamente y mata al anciano con su aliento helado. Luego se acerca al joven, pero, impresionada por su juventud y belleza, le perdona la vida, advirtiéndole que nunca debe contar lo sucedido a nadie. Años después, Minokichi conoce a una mujer hermosa, de piel blanca como la nieve. Se casan, tienen hijos, viven felices. Pero una noche, él le cuenta la historia de aquella aparición en la tormenta. La mujer se transforma entonces ante sus ojos. Era ella, y al romper su promesa, él la ha perdido. En algunas versiones, lo mata. En otras, lo deja con sus hijos y desaparece para siempre. Lo que hace especial esta versión es su tono. Hearn no escribe como un folclorista que cataloga mitos, ni como un autor que busca un clímax dramático. Escribe como un médium entre mundos. Su prosa es lenta, casi flotante, como la propia Yuki Onna. Hay una tristeza contenida, un respeto absoluto por la figura que describe. No la explica, no la juzga, solo la muestra, como quien abre una ventana en mitad de una tormenta y deja que entre el frío. La historia funciona en múltiples niveles. Es un cuento de advertencia sobre romper promesas. Es una alegoría sobre la fragilidad del amor y del tiempo. Es una meditación sobre lo desconocido que vive junto a nosotros. Y es, sobre todo, una forma de darle rostro al miedo ancestral al invierno, a lo que acecha cuando todo está en silencio, cuando el mundo queda blanco y solo se escucha el viento. En el Japón rural, muchos aseguran haber sentido su presencia en las noches más frías. No siempre se la ve, a veces basta una ráfaga de aire gélido, una figura que parece desvanecerse al final del camino, una sensación de estar siendo observado desde la nieve. Los niños son advertidos de no alejarse en las tormentas. Los ancianos encienden velas y murmuran plegarias cuando el hielo se acumula en las ventanas. No por costumbre, sino por respeto. Yuki Onna no necesita probar su existencia, porque en cierto modo, ella es el invierno mismo, la parte del invierno que puede amarte o matarte, sin previo aviso. A lo largo del siglo XX, y también en tiempos recientes, se han registrado testimonios de personas que aseguran haber visto a una mujer blanca de ojos inexpresivos vagando por los caminos nevados. Algunas de estas historias proceden de zonas rurales del norte de Honshu, especialmente en las regiones de Tohoku y Niigata, donde los inviernos son especialmente crudos y la tradición oral se conserva con fuerza. Una historia contada por un trabajador forestal en la década de 1960 describe cómo, en una noche de ventisca, mientras bajaba por un sendero de regreso a su cabaña, vio a una figura inmóvil bajo un árbol. Llevaba un kimono blanco y no parecía afectada por el viento ni por el frío. Al acercarse, la figura lo miró sin expresión, y entonces desapareció con una ráfaga de nieve que le cortó el aliento. El hombre no volvió a usar ese sendero. Dijo que no sintió terror, sino una tristeza profunda, como si esa figura hubiera estado esperando algo que nunca llegó. Relatos como este no son raros. Algunos aparecen en recopilaciones de creencias locales, otros en revistas de lo paranormal. Incluso hay blogs y foros japoneses donde se comparten historias recientes. Una joven escribió que al visitar la aldea natal de su abuela durante el Año Nuevo, se despertó una madrugada y vio, a través del shoji, una figura pálida que caminaba lentamente por el jardín cubierto de nieve. Pensó que era una vecina, pero al contarlo por la mañana nadie más la había visto, y su abuela, tras un largo silencio, solo dijo: «Ella aparece en años como este». La fuerza de la figura de Yuki Onna no ha disminuido con el tiempo, solo ha cambiado de forma. En el cine japonés de terror, ha reaparecido una y otra vez como símbolo del deseo prohibido, la muerte blanca o la soledad que congela el alma. En 1965, Masaki Kobayashi llevó al cine una versión de Kwaidan, donde la escena de Yuki Onna es tan bella como escalofriante. Una mujer translúcida aparece entre ráfagas de nieve, se inclina sobre su víctima dormida, y todo lo que ocurre a su alrededor parece detenerse. Pero no solo en el cine clásico. Yuki Onna también ha aparecido en manga, como Gegege no Kitaro, donde convive con otras criaturas del folclore. En anime y videojuegos, su figura ha mutado. A veces es una hechicera de hielo, otras una guerrera silenciosa, pero siempre conserva esa mezcla inquietante de atracción y amenaza. Incluso en sagas populares como Pokémon, hay criaturas inspiradas en ella, como Frostlass, una figura femenina de hielo que aparece exclusivamente si el jugador tiene una piedra espiritual femenina. Detalles como ese muestran que la Yuki Onna ha echado raíces profundas incluso en las formas más modernas de contar historias.
La modernidad no ha domesticado esta figura. Al contrario, le ha ofrecido nuevas máscaras. En los foros de leyendas urbanas japonesas, circulan relatos de avistamientos en áreas suburbanas tras grandes nevadas. Algunos describen figuras blancas reflejadas en ventanas heladas. Otros hablan de autos que se detienen solos en medio de la carretera, justo antes de que algo cruce por delante. Y lo que cruzó, dicen, no dejaba huellas. En la cultura popular, también ha encontrado su lugar como símbolo de lo femenino inalcanzable. En series y películas, a menudo representa el tipo de amor que no puede durar, que trae consigo la pérdida, que aparece cuando uno menos lo espera y se va sin explicaciones. En este sentido, Yuki Onna no es solo una criatura del folclore, sino un arquetipo que sigue presente, disfrazado de mujer perfecta, de belleza fría, de recuerdo que no se disipa. En los arrozales inundados y los ríos lentos que serpentean entre montañas, hay algo que se mueve bajo la superficie. No es grande, pero deja ondas en el agua. A veces se oye reír, a veces chapotear, y otras simplemente se siente una mirada fija desde el agua. Los campesinos japoneses desde tiempos antiguos conocen bien ese sonido. Es la señal de que un kappa anda cerca. A diferencia de otros seres sobrenaturales del folclore japonés, el kappa no habita el mundo de las nieves ni de los espíritus errantes. Vive en lo húmedo, en lo lodoso, en los márgenes donde el agua toca la tierra. Tiene un cuerpo delgado, verdoso o marrón, con extremidades palmeadas como un anfibio, un caparazón en la espalda que recuerda a una tortuga, y una característica inconfundible. En la cima de su cabeza, una hendidura cóncava llena de agua. Esa pequeña charca es su núcleo vital. Si se derrama o se seca, pierde sus fuerzas, y a veces incluso la vida. A pesar de su aspecto cómico, el kappa no es simplemente un ser travieso. Es ambiguo, como muchas criaturas del imaginario japonés. Puede ser juguetón y ridículo, pero también mortal. En muchas leyendas se le atribuyen ataques a animales, desapariciones de niños o incluso el robo del shirikodama, un órgano espiritual que, según el mito, se encuentra en el interior del cuerpo humano y que los kappa extraen por el ano. Este detalle grotesco no es solo una invención escatológica. Guarda relación con antiguas ideas sobre el alma, el tabú y el miedo a las aguas estancadas. Pero los kappa no son solo depredadores. En muchas historias, si se les trata con respeto o se les vence mediante ingenio, pueden convertirse en aliados valiosos. Se dice que disfrutan de los pepinos, tanto que una variante del sushi, el kappa maki, lleva su nombre. Y que si se les ofrece uno grabado con el nombre de un niño, lo tomarán y dejarán al pequeño en paz. También hay cuentos en los que, tras ser derrotados con cortesía, por ejemplo, saludándolos con una reverencia tan profunda que les obliga a devolverla, derramando así el agua de su cabeza, se vuelven agradecidos, ayudando a los humanos en tareas agrícolas o médicas. Los kappa cumplen varias funciones en la tradición japonesa. Por un lado, sirven como figuras de advertencia para mantener a los niños lejos de los ríos, sobre todo en épocas de crecida. Pero también representan esa frontera difusa entre naturaleza y cultura. No son del todo animales, ni del todo humanos. No son demonios, pero tampoco espíritus inofensivos. Son el recordatorio constante de que en el agua hay algo más que reflejos. Durante el período Edo, entre los siglos XVII y XIX, los kappa fueron objeto de una enorme producción artística. Aparecieron en grabados, relatos ilustrados, obras teatrales y amuletos. Se convirtieron en parte del imaginario popular, no como una criatura lejana, sino como una presencia familiar, cotidiana. En muchos pueblos se construyeron pequeños santuarios dedicados a ellos, especialmente junto a puentes o pozos. Algunos de estos lugares siguen existiendo hoy, con ofrendas de fruta, arroz o pepinos dispuestos con esmero. También son un reflejo de la manera en que el folclore japonés mezcla el humor con el miedo. Un kappa puede hacerte tropezar, tirarte al agua o burlarse de ti en plena noche, pero también puede enseñarte una lección sobre humildad, sobre inteligencia, sobre respeto por los ciclos naturales. No hay una única manera de enfrentarse a él. No se le destruye, se le comprende, se le aplaca, se le reconoce. En los relatos recogidos por Lafcadio Hearn, el kappa no aparece como protagonista, pero sí se menciona en textos secundarios, como figura popular conocida por todos, una criatura cuya existencia no era puesta en duda por la gente del campo. Lo interesante no es si alguien creía o no en su realidad física. Lo interesante es que en la práctica, se actuaba como si fuera real.
Las madres advertían a los hijos, los pescadores le dejaban ofrendas, y los campesinos antes de cruzar un arroyo, miraban con cuidado el reflejo en el agua. Quizá lo que más define al Kappa es esa cualidad resbaladiza, literal y simbólica. Escapa de las clasificaciones claras, es temido y querido, es grotesco y adorable, y sobre todo es profundamente local. Su hábitat no son los grandes relatos épicos, sino los canales, las acequias, los pozos olvidados. Está donde menos se le espera, y por eso ha sobrevivido. Quienes han crecido en el campo japonés lo saben. Cuando cae la tarde y el agua empieza a oscurecerse, es mejor no tentar la suerte, porque puede que alguien te mire desde el fondo, alguien que ha estado ahí desde siempre, esperando el momento de salir a jugar o a cazar. A mediados del siglo XX, antes de que los caminos rurales fueran asfaltados y los pueblos perdieran su aislamiento, hubo una oleada de relatos curiosos. Agricultores, pescadores y caminantes solitarios comenzaron a compartir experiencias que no sabían cómo explicar. Uno de ellos, un anciano de la prefectura de Saga, recordaba cómo, siendo niño, vio a su hermano menor ser arrastrado brevemente por algo que emergió del río. No fue una corriente ni una serpiente. Dijo que tenía manos y que lo soltó al ver que los adultos se acercaban. El niño sobrevivió, pero no volvió a acercarse al agua. En la región de Akita, una mujer afirmó que mientras recogía plantas medicinales cerca de una acequia estrecha, oyó un chapoteo y luego sintió una presión extraña en el tobillo. Cuando miró, solo vio agua revuelta y una figura baja corriendo hacia los matorrales. Lo más inquietante, dijo, fue que encontró en el suelo un pequeño pepino parcialmente mordido. Aquello ocurrió en los años 70, pero la mujer lo recordaba con detalle. Nunca se atrevió a volver sola a ese lugar. Incluso en tiempos recientes, hay quienes relatan encuentros. Con la expansión de Internet, han surgido foros y páginas dedicadas al folclore japonés, donde los usuarios comparten experiencias extrañas junto a ríos o lagos. No todos los relatos mencionan al Kappa por su nombre, pero las descripciones coinciden. Figuras de baja estatura, piel verdosa, ojos grandes y un olor a humedad rancia. Algunos conductores nocturnos aseguran haber visto figuras cruzar lentamente puentes rurales para luego desaparecer en el agua. Estas historias no suelen buscar sensacionalismo, más bien son compartidas con un tono de duda, como si los narradores quisieran entender algo que les sobrepasó. La tradición oral, aunque debilitada por la vida urbana y la tecnología, aún sobrevive en espacios íntimos, reuniones familiares, bares rurales, templos pequeños, y el Kappa sigue presente, aunque ahora camine junto a mitos más modernos. También ha encontrado su lugar en la cultura popular. En el manga y el anime, el Kappa se ha convertido en una figura recurrente, a veces como personaje cómico, como en Natsume Yujinchou, donde se le presenta como una criatura torpe, con buenos sentimientos. En otras, como en Gegege no Kitaro, se recupera su lado más misterioso y oscuro, vinculándolo con los antiguos miedos del campo. En los videojuegos japoneses, no es raro encontrar criaturas inspiradas en el Kappa. Yokai Watch, Shin Megami Tensei y Nioh ofrecen versiones propias del ser acuático, que oscilan entre lo caricaturesco y lo terrorífico. Incluso en Pokémon, hay referencias sutiles en criaturas de tipo agua con rasgos similares. Lo que llama la atención no es tanto su aspecto, sino el hecho de que generación tras generación, los japoneses sigan recreando esta figura, una y otra vez, con distintos rostros. El Kappa también ha sido usado en campañas de seguridad, en ilustraciones para niños y en parques temáticos folclóricos. Aparece en manuales escolares como una criatura de advertencia, pero también como parte del patrimonio cultural que merece ser recordado. No hay burla en su representación. Al contrario, hay una especie de afecto resignado, como si el país reconociera que estos seres, más que inventados, son reflejos de algo más profundo. No es difícil entender por qué. Japón es un archipiélago atravesado por agua. Ríos, lagos, canales y manantiales forman parte de su paisaje más íntimo, y allí donde hay agua, hay misterio. El Kappa es, en parte, la encarnación de ese misterio, una criatura que obliga a respetar lo que no se ve, a no subestimar lo pequeño, a temer con una sonrisa. Tal vez por eso sigue volviendo, porque hay algo en su risa ahogada, en su mirada anfibia, en su andar entre juncos, que nos recuerda que la naturaleza no está vacía, y que incluso en lo cotidiano puede habitar lo extraño. Hay montañas en Japón que parecen respirar. Al amanecer,
Se cubren de niebla como si escondieran algo. Sus caminos serpentean entre árboles milenarios, templos ocultos, piedras cubiertas de musgo que nadie ha movido en siglos. En esas cumbres, donde el silencio es más denso y el aire más delgado, dicen que habita una presencia. No es un dios ni un demonio, es algo que observa desde lo alto, el Tengu. En sus primeras apariciones, el Tengu era una figura temida. Su nombre se escribía con los mismos caracteres que el de una criatura celestial china que anunciaba guerras y desastres. En Japón, se le representaba como una especie de ave rapaz humanoide, con garras afiladas, pico curvado, alas negras y ojos llameantes. Su llegada significaba caos. Robaba niños, perturbaba a los monjes, desataba incendios forestales o provocaba desórdenes políticos. Era el enemigo de la armonía, un emisario del desorden natural y espiritual. Pero el Tengu no tardó en mutar. Con el paso de los siglos, sobre todo entre los siglos XIV y XVII, comenzó a adoptar una forma más humana. Su pico se transformó en una nariz alargada, a veces grotescamente larga, y su papel en las leyendas pasó de ser un perturbador a convertirse en una figura ambigua. Ya no era solo un agente del mal, sino también un maestro solitario, un ser que castigaba el orgullo o enseñaba a quienes lo merecían. Su evolución no es casual. Refleja los cambios en la relación entre lo espiritual y lo humano, entre la naturaleza y la sociedad. El paisaje es clave para entenderlo. El Tengu habita las montañas, especialmente aquellas que han sido lugares de retiro espiritual. En las leyendas, vive en los bosques sagrados que rodean los templos, o en cuevas inaccesibles donde solo los monjes más disciplinados se atreven a entrar. Es un espíritu de las cumbres, y como tal, representa tanto el peligro como la sabiduría. El ascenso físico a la montaña es, en muchas religiones, un símbolo de elevación espiritual. Pero en Japón, donde el shintoísmo y el budismo se entrelazan con la naturaleza, ese ascenso también implica un riesgo, el de encontrarse con aquello que no se puede dominar. Muchos Tengu se asocian con los Yamabushi, los monjes guerreros que practicaban el ascetismo en las montañas. Estos hombres, vestidos con túnicas oscuras y conchas colgando del cuello, se entrenaban en soledad y buscaban el despertar espiritual a través del esfuerzo extremo. En las leyendas, algunos Tengu aparecen como antiguos Yamabushi que, tras alcanzar cierto poder, se alejaron de los humanos y se volvieron parte del mundo salvaje. Otras veces, son ellos quienes enseñan a los humanos artes marciales, tácticas de guerra, secretos del cuerpo y del alma. Por eso, en algunos cuentos, el Tengu no es una amenaza, sino una prueba. Puede ser cruel con los arrogantes, pero justo con los humildes. Puede atacar a un samurái orgulloso, pero también puede salvar a un niño perdido en la montaña. Esa dualidad lo convierte en una figura profundamente japonesa, ni malvado ni benévolo, sino regido por su propia lógica natural, por un código invisible que solo se comprende a través del respeto. En las crónicas medievales, especialmente durante los periodos de guerras civiles, se creía que algunos grandes guerreros habían sido instruidos por Tengu. Esta idea no solo reforzaba el aura de misterio en torno a los héroes, sino que confería una dimensión casi mística al arte de la guerra. El dominio del cuerpo, del silencio del entorno. Todo eso podía venir de una enseñanza más allá de lo humano, y esa enseñanza tenía un precio. En la obra de Lafcadio Hearn, el Tengu aparece de forma más marginal, pero no menos significativa. Lo menciona como una figura omnipresente en los cuentos del campo, una criatura que muchos afirmaban haber sentido si no visto. Hearn sabía que, más que una figura con forma definida, el Tengu era un símbolo del Japón profundo, un recordatorio de que, más allá del mundo cultivado, aún existen fuerzas indomables. En el arte popular del período Edo, los Tengu comenzaron a representarse con máscaras rojas, narices largas y ojos saltones. Se convirtieron en protagonistas de estampas, títeres y danzas rituales. Pero incluso en esas versiones más caricaturescas, su esencia no se perdió del todo. Seguían siendo criaturas de frontera, entre lo humano y lo animal, entre la espiritualidad y la violencia, entre la sabiduría y la locura. Hay un gesto que define al Tengu, sus alas. Aunque ya no siempre se le represente volando, su origen como criatura alada no se olvida. Porque el Tengu observa desde lo alto. No es un habitante del mundo cotidiano, sino un centinela de lo invisible. Su mirada no es benévola ni malvada, pero pesa, impone, obliga a mantener la humildad, especialmente cuando se pisa terreno que no pertenece a los hombres. Y quizás por eso, incluso hoy,
En muchos templos montañosos del Japón central, se pueden ver estatuas que lo representan. No como un demonio a exorcizar, sino como una presencia que hay que reconocer. Una advertencia para quienes creen que han llegado demasiado alto. Porque en la cima donde el aire es más fino lo que habita no siempre se deja ver. Pero está ahí, observando, siempre. En ciertas montañas del Japón moderno, incluso hoy, los visitantes reciben advertencias sutiles. Algunas están escritas en letreros junto al sendero. No camine solo al atardecer. Cuidado con los cambios repentinos de clima. Otras se transmiten de boca en boca, como antiguas canciones que nadie canta pero todos recuerdan. En el monte Kurama, por ejemplo, al norte de Kioto, muchos peregrinos suben en silencio, no solo por respeto al templo que corona la cima, sino por algo más profundo, algo que no se ve, pero que se siente al caminar bajo los cedros altos. Kurama es uno de los lugares más asociados con los Tengu en la tradición popular. Se dice que allí vivió Sojobo, el rey de los Tengu, un maestro invisible que instruyó a grandes guerreros y ascetas. Durante generaciones, monjes y visitantes aseguraban haber sentido su presencia, no con claridad, sino como una sombra entre los árboles, un crujido donde no hay viento, una figura alada que se desvanece justo antes de girar la cabeza. Incluso en tiempos recientes, se han recogido testimonios de personas que afirman haber tenido experiencias inusuales en montañas asociadas a los Tengu. Un excursionista, entrevistado para un programa regional en Gifu, relató cómo al perderse en un tramo boscoso, sintió de pronto que alguien lo observaba desde lo alto. No vio nada, pero el aire cambió, se hizo denso, inmóvil, y durante varios minutos no escuchó ni pájaros ni insectos. Luego, una ráfaga de viento bajó entre los árboles con una fuerza inexplicable. Cuando recuperó el camino, juró que algo lo había guiado de regreso, sin ver a nadie. No se atrevió a volver solo. También se han reportado sueños recurrentes tras visitar ciertos templos de montaña. Personas que, sin haber oído antes sobre los Tengu, narran figuras de nariz larga, ojos penetrantes o presencias invisibles que los miran desde lo alto de una escalera de piedra. En algunos casos, los sueños vienen acompañados de una sensación de haber sido probados, como si la montaña misma hubiera querido poner a prueba su humildad. En la cultura popular japonesa, el Tengu ha sido representado de muchas formas. En el teatro no, aparece como un espíritu arrogante, pero también como un sabio que impone lecciones duras a los que lo merecen. En las máscaras tradicionales de festivales locales, el Tengu adopta su forma más reconocible: rostro rojo, cejas gruesas, nariz prominente y expresión entre burlona y severa. Estas máscaras no solo decoran paredes, también protegen entradas, como si la presencia del Tengu sirviera para mantener alejadas otras fuerzas más oscuras. En el manga y el anime, ha evolucionado con gran flexibilidad. Puede aparecer como un mentor espiritual, como en Tengu no Daidokoro, o como un ser cómico en obras más ligeras. En Naruto, los Tengu inspiraron parte del diseño del clan Uchiha, con su combinación de arrogancia, poder y conexión ancestral. En Yokai Watch, los niños los conocen como parte del elenco habitual de criaturas sobrenaturales. Su imagen, aunque suavizada, conserva esa ambigüedad que lo define. No se sabe si reír o temer. También es frecuente encontrar referencias al Tengu en videojuegos. En títulos como Nioh o Ghost of Tsushima, aparecen como enemigos enmascarados, maestros de técnicas antiguas, figuras cargadas de leyenda. Su estética se presta al combate y al misterio, pero lo que realmente destaca es cómo siguen funcionando como guardianes de lo oculto. El jugador, al enfrentarlos, siente que está cruzando un umbral, que hay algo más allá de la batalla. La figura del Tengu también ha sido adoptada por movimientos espiritualistas modernos. Algunos grupos de montaña mezclan prácticas esotéricas con antiguas tradiciones Yamabushi, realizando caminatas rituales en silencio, con respiración controlada, como forma de acceder a la sabiduría del bosque. No hablan de Tengu abiertamente, pero lo evocan a través de símbolos: plumas, cuernos, narices de madera tallada, o pequeños altares escondidos entre las piedras. En el fondo, lo que persiste es la sensación de que hay lugares donde las reglas cambian, donde el ser humano no manda, sino que debe adaptarse, escuchar, esperar. El Tengu es el espíritu de ese espacio, no es un monstruo que aparece con estruendo, sino una conciencia que habita las alturas, que observa y decide si uno merece pasar. Por eso, muchos que caminan solos por los antiguos caminos de montaña, sin importar si creen o no,
Bajan en silencio, con la impresión de haber sido medidos por algo. Y a veces, basta con mirar hacia atrás, justo antes de dejar el sendero, para sentir que alguien más ha bajado contigo. Aunque no lo veas, aunque no deje huellas, aunque al llegar abajo, no recuerdes bien en qué momento sentiste que ya no estabas solo. En las noches más silenciosas de Japón, cuando la ciudad se repliega y los pueblos apagan sus faroles uno a uno, a veces queda una figura caminando por la calle. No corre, no llama la atención, parece una persona cualquiera, hasta que uno se fija. Y entonces, lo que parecía un rostro se convierte en nada, una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin expresión, un espejo borroso donde debería haber humanidad. Ese es el Nopperabo. Entre todas las criaturas del folclore japonés, esta es quizá una de las más inquietantes por su sencillez. No ataca, no grita, no transforma su cuerpo en algo grotesco. Lo que hace es mostrarse y borrar el rostro, y con él, borrar la identidad. Su presencia no genera pánico inmediato, sino un tipo más profundo de incomodidad. La sensación de que lo humano ha sido despojado de su esencia. El Nopperabo aparece en leyendas desde al menos el período Edo, entre los siglos XVII y XIX. Es común en relatos de viajeros, especialmente aquellos que cruzan caminos rurales o regresan tarde por zonas solitarias. A menudo el testigo se encuentra con alguien que parece necesitar ayuda. Una mujer llorando junto a un río, un monje que pide limosna, un vendedor ambulante. Todo parece normal, hasta que se giran. La escena se repite con mínimas variaciones. Lo esencial es el momento del giro, ese instante en que el rostro, esa parte tan íntima de la comunicación humana, desaparece. Lo que queda no es un cráneo, ni una calavera ni una máscara. Es una superficie lisa, como una porcelana aún sin pintar, como si alguien hubiera borrado con cuidado cada rasgo. Y luego, el silencio. Uno de los relatos más conocidos fue recogido por Lafcadio Hearn en su obra Kwaidan. En él, un hombre camina junto a un río cuando ve a una mujer llorando. Al acercarse y preguntarle qué le sucede, ella alza la cabeza y no tiene rostro. Atemorizado, el hombre corre hasta una posada cercana para contar lo sucedido. Pero el posadero también le sonríe, y al hacerlo su cara se desdibuja de la misma forma. 2 encuentros, 2 borramientos. Ningún lugar donde refugiarse. Lo que impacta del Nopperabo no es solo su capacidad para aparecer en lo cotidiano, sino lo que representa. En una sociedad donde el rostro es esencial, no solo como parte del cuerpo, sino como expresión del alma, del carácter, del lugar en la jerarquía social. Que alguien no tenga rostro es equivalente a no tener identidad, a no tener humanidad. Es un ser que niega el vínculo. Además, su aparición suele ir acompañada de un clima muy concreto. Noches húmedas, caminos poco transitados, silencio excesivo. La escena se construye con lentitud, como si todo conspirara para llevar al testigo al borde de la revelación. Y cuando esta ocurre, lo que se rompe no es solo la lógica, sino la seguridad del mundo. Hay quien ha visto en el Nopperabo una metáfora de la soledad urbana, una figura que no ataca porque no necesita hacerlo. Su mera existencia recuerda al testigo que, incluso rodeado de gente, puede estar completamente solo. Es el fantasma de la indiferencia, del anonimato, de la desconexión. Y en eso, es más contemporáneo de lo que parece. También se ha interpretado como una figura de castigo. En algunas versiones, aparece a quienes han cometido alguna falta moral, quienes han sido crueles, quienes han roto promesas, quienes han mostrado indiferencia ante el sufrimiento. El rostro que desaparece no solo es ajeno, a veces es el propio. Hay leyendas en las que el testigo, al mirarse en un espejo tras el encuentro, descubre que su rostro también ha desaparecido, y entonces comprende que ha sido marcado. Su ambigüedad lo vuelve poderoso. No se lo puede clasificar con facilidad. No es exactamente un espíritu vengativo, ni una aparición protectora, ni un monstruo físico. Su amenaza es existencial. Su fuerza está en lo que no dice. Y eso, en una cultura tan ligada a los matices del lenguaje y del gesto, es una forma de terror muy refinada. Y aunque muchos lo asocian con leyendas antiguas, lo cierto es que sigue manifestándose, o al menos eso cuentan quienes afirman haberlo visto. Uno de los casos más conocidos se remonta a la década de 1970, en las afueras de Tokio.
Una mujer conducía sola por una carretera poco transitada cuando se detuvo a repostar en una estación de servicio. Allí fue atendida por un empleado educado, de rostro inexpresivo pero normal. La atendió en silencio, con movimientos precisos. Pero justo cuando ella se subía de nuevo al coche, se dio cuenta de que algo no encajaba. El rostro que había visto segundos antes ya no estaba. No podía describirlo. No recordaba sus ojos, ni su boca, ni su nariz. Solo un espacio blanco, como una tela tensa sin marcas. Encendió el coche y huyó. Lo contó años después, con la voz aún temblorosa. No estaba segura de lo que vio, pero sabía que algo allí no era humano. En otros casos más recientes, recopilados en foros japoneses dedicados a lo sobrenatural, los encuentros se dan en baños públicos, pasillos escolares vacíos o incluso en hospitales. Un joven escribió que, tras visitar a fin a su abuela enferma, tomó un atajo por un pasillo lateral del hospital. Allí, se cruzó con una enfermera que caminaba en dirección contraria. Llevaba el uniforme reglamentario, cabello recogido, y el sonido de sus pasos era claro. Pero al girar la cabeza para responder a su saludo, no tenía rostro. La figura siguió caminando sin detenerse, como si nada hubiera ocurrido. El joven no volvió a ese hospital. Estos relatos se caracterizan por su tono mesurado. No hay histeria, no hay dramatismo, solo la incomodidad de haber estado ante algo que no debería existir. Algunos incluso dudan de sí mismos, pero todos coinciden en la misma sensación: un vacío, una ruptura mínima pero irreversible en la realidad. El Nopperabo ha encontrado también su lugar en el cine japonés de terror, especialmente en los relatos de ambientación urbana. Su aparición no requiere efectos especiales espectaculares, ni transformaciones violentas. Lo que más se destaca es la pausa, el momento en que la cámara se detiene, el silencio se prolonga, y el rostro desaparece. En películas como Kwaida no Ju-on, este tipo de presencias sin rostro aparecen brevemente, como ecos de algo más profundo, y su impacto persiste más allá del susto. En el manga, la figura del Nopperabo ha sido explorada con libertad simbólica. En obras como Uzumaki de Junji Ito, la idea del rostro que se borra aparece de forma metafórica, como síntoma de una fuerza más grande que corroe la identidad. También en series como Gegege no Kitaro, se le representa como parte del elenco habitual de yokai, aunque conservando ese aire de extrañeza y distancia. Nunca se integra del todo, siempre parece mirar desde otro plano. En videojuegos, aunque no siempre aparece con su nombre, su influencia es clara. Personajes o enemigos sin rostro, o con máscaras lisas, son una constante en títulos japoneses de terror psicológico. Juegos como Fatal Frame, Silent Hill o The Evil Within exploran esta idea de la identidad borrada, del rostro ausente como metáfora del trauma o de la despersonalización. Incluso fuera del entretenimiento, el Nopperabo persiste como una figura simbólica. En algunos movimientos artísticos o performances callejeros, se utilizan máscaras blancas y lisas para representar la pérdida de identidad en la sociedad moderna. En el Japón urbano, donde millones de personas cruzan los mismos pasos de peatones sin mirarse, la imagen del rostro borrado se ha vuelto un reflejo inquietante de lo cotidiano. Es una pregunta silenciosa. ¿Cuántas veces miramos a alguien sin realmente verlo? Y sin embargo, el Nopperabo no se ha convertido en un monstruo domesticado. Sigue provocando un tipo muy particular de miedo. No el miedo al daño físico, sino al desarraigo, a perderse en un mundo lleno de caras que no nos dicen nada. O peor aún, a mirarnos al espejo y descubrir que también hemos sido vaciados. En las tierras donde conviven lo antiguo y lo fugaz, hay historias que no envejecen. No porque no cambien, sino porque su centro permanece intacto. El Japón que describió Lafcadio Hearn ya no es el mismo, pero sus sombras siguen ahí. Basta con detenerse, con escuchar, porque cuando el mundo se calla lo suficiente, las historias empiezan a hablar solas. Hearn no fue un visitante ocasional ni un curioso pasajero. Fue un huésped que aprendió a estar en silencio, a dejar que las palabras llegaran cuando debían. No vino a recopilar monstruos. Lo que buscaba era otra forma de realidad, y la encontró en templos olvidados, en aldeas suspendidas entre estaciones, en la voz de una esposa que le narró cuentos que ya nadie escribía. Supo que el valor de esas historias no estaba en su rareza, sino en su verdad invisible. Esas verdades siguen latiendo, aunque los paisajes hayan cambiado. Las criaturas que se deslizan entre la nieve o acechan en el agua ya no necesitan ser vistas para ser creídas. Se han convertido en símbolos móviles que aparecen donde hay una grieta en lo cotidiano, a veces en una carretera solitaria,
otras en una pantalla encendida en mitad de la noche. El medio cambia, pero el temblor que producen es el mismo. Las figuras que hemos encontrado, la mujer de nieve, el espíritu del río, el guardián de las montañas, el rostro que se borra, son manifestaciones distintas de una misma presencia, lo desconocido que respira junto a lo conocido. Y aunque cambien de nombre, aunque aparezcan en nuevos formatos, todas conservan una misma función: recordarnos que el mundo es más amplio de lo que creemos. El legado de Lafcadio Hearn no está solo en sus libros, sino en la forma que nos enseñó a mirar, a no pasar de largo ante lo extraño, a dar valor a lo susurrado. No escribió para impresionar, sino para preservar. Y lo que preservó sigue hablándonos, aunque a veces no sepamos traducirlo del todo. No es necesario creer en espíritus para entenderlos. Basta con aceptar que no todo lo importante es visible, que hay algo valioso en lo que no se explica, pero se siente, y que en cada relato, por más fantástico que parezca, hay una emoción verdadera que aún nos pertenece. Eso es lo que queda cuando la historia termina. No el miedo, ni siquiera la criatura. Lo que queda es la mirada nueva, la posibilidad de volver a ver el mundo, y sospechar que no todo está dicho, que quizás en algún rincón algo nos sigue observando, no con amenaza, sino con la paciencia de quien ha esperado mucho tiempo a que lo escuchen de nuevo. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.